un mensaje, hermanos. Algo que tiene que ver con nosotros mismos, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser, con hacer cambios en nuestra vida, porque ese es el propósito. Hacer cambios en nuestra vida cada día. Ahorita lo mencionaba Manolo, los requisitos que pone el Señor para seguirle. El primero es negarse a sí mismo, ¿verdad? El segundo es tomar la cruz. Y hacía énfasis, Manolo, ¿cuánto tiempo? ¿O cada cuándo? Cada día, hermanos. Entonces tenemos que hacer cambios en nuestra vida cada día. Ir al espejo que el Señor nos ha dado, que es su palabra, y mirar todas nuestras imperfecciones, así como las hermanas, bueno, también los varones, ¿no? Pero más las hermanas, cuando van al espejo en la mañana que se levantan, ¿verdad? O cuando se van a arreglar para venir a la iglesia, van al espejo y se ponen aún más bellas. ¿Verdad que sí, hermanos? Claro que sí. Porque el espejo nos muestra todas las imperfecciones. La palabra de Dios es exactamente lo mismo, hermanos. La palabra de Dios nos muestra todas las imperfecciones. Si no vamos a la palabra de Dios, vamos a creer que estamos bien, que nuestro andar, que nuestro vivir diario es correcto. Y no nos vamos a dar cuenta de que hay algunas cosas que no se ven bien en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra de Dios. Y cuando vamos a la palabra de Dios, ella nos va a decir que hay que corregir. Así es que en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y quiero pedirle que abra su Biblia precisamente ahí en la porción que mencionaba el hermano Manolo, Gálatas capítulo 2. Y si quieren, ya ven que después ahí batallamos, ¿no? De texto de memoria decimos el 20, ¿sale? Ya la mayoría se lo sabe, entonces si quieren lo mencionamos, Gálatas 2:20, pero por lo pronto vamos allá al capítulo 2 y les voy a pedir que sigan con su vista la porción desde el versículo 11 hasta el versículo 21. Gálatas 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 21. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Voy a leer esta porción, así que le voy a pedir que me siga ahí con su vista y ponga mucha atención. Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí
las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ahora le voy a pedir que lea conmigo el versículo 20, en el cual nos vamos a enfocar la mayor parte del mensaje. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué preciosas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que acabamos de leer, hermanos? Si usted se fijó, estamos en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, a los hermanos de la región de Galacia. Hermanos a quienes Pablo ya había ganado para Cristo, ya había instruido, ya había edificado, por decirlo así, ya les había explicado la diferencia entre la gracia y la ley. Y después Pablo, con tanto trabajo que tenía, porque recordemos que Pablo viajaba constantemente, deja a esos hermanos y se va a predicar a otras regiones, y de repente se da cuenta que estos hermanos, no todos, pero había muchos hermanos, que todavía, aún después de haber sido redimidos por Cristo, aún después de haber sido salvos bajo la gracia de Dios a través de Jesucristo, porque la salvación es por gracia, hermanos. No tenemos nada que hacer y eso lo entendemos. Si la salvación fuera por obras, nunca la alcanzaríamos. ¿Verdad que sí? Nunca la alcanzaríamos. Pero un grupo de hermanos, un gran grupo de hermanos que tenían trasfondo judío, eran judíos, muchos de ellos. También había gentiles, pero específicamente los judíos traían esas tradiciones arraigadas de la ley, esos ritos que la ley de Moisés les dictaba. Y muchos hermanos, después de haber sido salvos por medio de la gracia de Jesucristo, seguían practicando algunos ritos mosaicos, algunos ritos de la ley de Moisés. Porque según ellos creían que todavía era necesario practicar esos ritos para estar completos, siendo que en Cristo ya estaban completos, hermanos. Y en Cristo ya estamos completos. No tenemos que hacer ningún rito, no tenemos que hacer otra cosa, hermanos. Nada más que creer en Jesucristo, porque la salvación, recordemos, es por gracia. Entonces el apóstol Pablo se topa con este problema en la iglesia de los hermanos de Galacia. Y empieza a hablar, y cita un incidente que tuvo con Pedro. Ahora, yo no sé cuántos han leído esta porción, y a mí me llama la atención porque aquí nos habla de un enfrentamiento, no de golpes ni nada de eso, ¿no? Un enfrentamiento del celo del apóstol Pablo, ¿no? Y de la inmadurez de Pedro, que todavía estaba en un proceso. El miércoles el hermano Rogelio nos hablaba del apóstol Pedro, el Pedro que está ahí en la barca, el Pedro que le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. El Pedro que le dice, Señor, en ninguna manera esto te acontezca, cuando le dice el Señor que tenía que ser muerto. Y con el Pedro que encontramos en las cartas, que es muy diferente. Pero hay un proceso, hermanos. Entonces en ese proceso se encuentra el apóstol Pedro, donde no toma una decisión firme. Y el apóstol Pablo, hermanos, habla de ese incidente que tuvo con Pedro. Ahora, yo entiendo al apóstol Pedro. Le voy a decir por qué. Porque cada día estamos aprendiendo, hermanos.
Si usted le habla a alguien de Jesucristo hoy y se convierte, recibe a Cristo el Señor, mañana no va a ser la persona más madura. Mañana no va a dejar de hacer las cosas que hacía. Porque es un proceso. La santificación es un proceso. La edificación es un proceso. Y es en ese proceso que estamos usted y yo cada día, hermanos. Por eso les decía al principio, tenemos que ir quitando, que ir cambiando cosas en nuestra vida. No podemos quitarlo todo de una sola vez porque es imposible, hermanos. Porque estamos habituados a cómo vivíamos antes. Y eso es precisamente de lo que voy a hablar. Y el apóstol Pedro, en su, no digamos inmadurez, en su proceso, cae en este error, ¿no? El cual denuncia el apóstol Pablo. Y habla de acerca de ese incidente que tuvo con él. Cuando le dice que lo enfrentó cara a cara. Ahí en el versículo 11, si ustedes se fijan, en el versículo 11, lea conmigo del 11 al 13. Ahora sí le voy a pedir que lea conmigo estos 3 versículos. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Se lo voy a explicar. Voy a tratar de no demorar mucho en estos versículos para centrarme en el versículo 20. Pero para poder entender toda la porción, porque es bonito entender la Biblia y saber lo que estamos leyendo. ¿Qué pasaba aquí, hermanos? Pedro se juntaba con los hermanos gentiles, los que no eran judíos, los que no tenían tradiciones judías, ni conocían la ley tampoco, ni estaban circuncidados, ni guardaban los ritos de Moisés. Se juntaba con ellos, ¿sí? Pero después venían los hermanos judíos, hermanos ya convertidos, que creían que aún era necesario hacer algunas cosas de la ley para poder estar completos. Entonces Pedro, para no ver que se sintieran mal los hermanos judíos, porque Pedro estaba con los gentiles que eran incircuncisos, entonces Pedro dejaba a los gentiles, se iba con los judíos y ya no quería nada con los gentiles. Entonces los hermanos que eran gentiles decían, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Pedro? Si estabas bien a gusto con nosotros, ahora ya no te quieres juntar con nosotros. ¿Acaso tenemos que circuncidarnos? ¿Sí? ¿Para qué? Para que los judíos no le reclamaran a Pedro. ¿Tú por qué te juntas con incircuncisos? Ellos deberían de estar circuncidados también, así como nosotros, porque pensaban que todavía necesitaban circuncidarse. Entonces eso era lo que pasaba, hermanos. Y en el versículo 14 el apóstol Pablo le reclama, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, entonces con tu actitud, explicándolo así, con tu actitud, estás obligando a los gentiles a judaizar, a que practiquen los mismos ritos, a que se circunciden con tu actitud. Y eso era lo que le pasaba, ¿no? Y ya el apóstol Pablo da una cátedra, hermanos, de lo que es la ley, de lo que es la salvación por medio de la gracia. Ahí en el versículo 15 dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre, ya con la madurez del apóstol Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿por qué? Por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, no por el circuncidarse, no por los ritos,
no por el sacrificio. Dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Qué está haciendo Pablo aquí, hermanos? Pablo resalta el poder de la fe en Jesucristo sobre la ley. Y aclara que por la ley nadie será justificado. Y eso era una realidad, hermanos. La ley era solamente un ayo que te mencionaba tus pecados, que te mencionaba lo que estabas mal. Pero el que te iba a justificar delante de Dios era Jesucristo. Y eso es lo que les está explicando Pablo. Y luego dice en el versículo 17, y si buscando ser justificados en Cristo, porque es el único que justifica, Cristo, hermano. Cristo es el único que justifica. A veces decimos, hermano, está excelente este conocimiento, esta doctrina, pero ¿a mí qué? Porque yo no soy judío. Le voy a decir algo. A veces, aunque no hacemos las obras de la ley, pero nos comportamos como estos judíos que querían y buscaban ser justificados delante de Dios por las obras de la ley. A veces nosotros, hermanos, buscamos ser justificados por las obras delante de todos y no por la gracia ni la misericordia de Jesucristo. ¿A qué voy con esto? Que es bueno, es excelente que usted haga obras que agradan delante del Señor. Pero si usted no dobla sus rodillas y se pone a cuentas con Dios cada día, por más cosas buenas que haga, Dios no lo va a perdonar. ¿Entendemos, hermanos? Y a veces caemos en ese error. Entonces ahí en el versículo 17 dice, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, y hace una pregunta retórica donde la respuesta obviamente es no. Dice, ¿es por eso Cristo ministro de pecado que nos está apartando de guardar las cosas de la ley? No, en ninguna manera. Está diciendo Pablo, y si por buscar a Cristo para ser justificados, abandonas la ley, entonces ¿acaso la ley te declara culpable de pecado por no cumplir todas sus exigencias? ¿Y esto hace que Cristo sea un ministro de pecado porque está apartándote de la ley? No, en ninguna manera. Porque el que justifica, ¿quién es, hermanos? Cristo, no la ley. Y luego dice el 18, porque si las cosas que destruí, mire qué interesante esto, ¿no? A veces nosotros caemos en eso, hermanos. Porque si las cosas que destruí, las mismas, las vuelvo a edificar, ¿qué dice? Transgresor me hago. ¿Qué quiere decir esto? Así de sencillo. Si ahora ya en Cristo, usted y yo somos libres. Si ahora, dice Pablo, en Cristo somos libres, Pedro, pero vuelvo a hacer las cosas de la ley, me regreso, entonces soy un pecador. Porque todo aquel que quiere guardar un solo mandamiento de la ley, está obligado a guardar ¿qué? Todos los mandamientos de la ley. Y eso es imposible. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y luego leemos el versículo 19. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Lo voy a explicar de esta manera. Pues cuando intenté obedecer la ley, con todo su montonal de exigencias imposibles para mí, la ley misma me condenó. Porque ¿quién cumple toda la ley, hermanos? Nadie. Nadie. Dice, así que morí a la ley. Dejé de cumplir sus exigencias a fin de vivir para Dios. Por medio de Jesucristo. Eso es lo que les está explicando Pablo. Ya no necesitan la ley.
En Cristo están completos. Pero si te quieres regresar después de ser salvo por Cristo, por su gracia, a la ley, entonces ya eres pecador. Porque tienes que cumplir todos los mandamientos de la ley y eso es imposible. Eso es lo que te está explicando Pablo a Pedro y a los hermanos. En pocas palabras, Pedro, delante de Dios, gentiles, judíos, en Cristo son lo mismo. Amén, hermanos. Delante de Dios, pecadores y religiosos, en Cristo es lo mismo. ¿Sí entendemos, hermanos? Yo he escuchado a personas que cuando les hablo de Cristo, no, hombre, es que, Gerardo, si tú supieras todas las cosas que hice, Dios no creo que me perdone. Hay gente que piensa así. Y a veces nosotros, hermanos, como creyentes, cuando caemos en un pecado, decimos, no creo que Dios me perdone. Este pecado que es tan grande, y le pedimos perdón a Dios como 20 veces, y después de la 21 aún seguimos creyendo que no hemos sido perdonados. Hermanos, al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Si usted se arrepiente sinceramente, no importa el tamaño de su pecado, Dios le puede perdonar. Amén. Ahora, quiero que leamos nuevamente el versículo 20, hermanos. Es en el que me quiero centrar y ocupar un poquito más de tiempo. ¿Lo tenemos? Y sirve que lo practicamos, ¿no? Dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Vamos a dividir este versículo en porciones para poder entenderlo mejor. ¿Sale? Y nos vamos a apoyar de algunas otras porciones de la Biblia. La primera parte dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ponga atención, lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Mi viejo hombre, y está hablando Pablo, ¿sí? Y voy a citar a Pablo y la vida de Pablo. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy justamente crucificado, él está diciendo esto, mi viejo hombre, el antiguo, el que no conocía a Dios, el que estaba lleno de vicios, el que perseguía a la iglesia, el que estaba lleno de odio con los cristianos, ¿se acuerda? ¿Cómo trataba Pablo a los cristianos? Que a las mujeres las sacaba de los cabellos arrastrando y a los cristianos los obligaba a maldecir con la espada en el cuello. Ese viejo hombre, el soberbio, el que consintió cuando mataron a Esteban, el peleonero, el malvado, eso era Pablo. Ahora, quiero que nos reflejemos en la vida de Pablo, o quiero que nos proyectemos en la vida de Pablo para poder aplicarlo a nosotros. Ahora sí, nosotros, ¿sale? Y usted póngale todas las cosas que usted se acuerda que era. El borracho, mi viejo hombre, el borracho, el idólatra, el envidioso, el maldiciente. ¿Cuántas maldiciones decíamos, hermanos? El adúltero, el ladrón, el peleonero, el malpensado y todo lo que éramos antes. Dice Pablo, murió en la cruz con Cristo. Ahí está, crucificado. ¿Sí entendemos? Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese viejo hombre que yo antes fui, del cual ahora me avergüenzo, murió con Cristo. Ahí está crucificado.
Ya no existe. Ya no existe, dice Pablo. Porque somos una nueva criatura. Y cito la porción que mencionó el hermano Manolo hace un ratito. 2 Corintios 5, 17. ¿Se acuerdan? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde dice esto, hermanos? ¿Dónde dice que mi viejo hombre, ese que estaba alejado de Dios, ese que andaba en las fiestas, ese que andaba, como decimos los regios, en las pachangas, ese que andaba en los bailes, ese que andaba en las borracheras, ese que andaba en la expo cuando hacían los bailes, ese que andaba en los antros allá en el centro, ese que andaba en todas las fiestas de los familiares tomando y bebiendo y haciendo tantas cosas malas? Ese hombre, esa mujer que era peleonero con los vecinos, con cualquiera que se le pusiera al frente, se agarraba a golpes. Ese viejo hombre, ¿dónde está, hermanos? Está allí, crucificado con Cristo. ¿Dónde dice esto? Sin perder Gálatas, Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 6. Vamos a leer esta porción, hermanos. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Todos a una sola voz. Dice el 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestro viejo hombre, hermanos, el pecaminoso, ese hombre pendenciero, tantas cosas que hacíamos cuando no conocíamos a Cristo. ¿Se acuerdan, hermanos? Ese hombre fue crucificado con Cristo y fue destruido para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Regresemos a Gálatas capítulo 2. Cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo, mi viejo hombre, mi otro yo, el malo, el perverso, el lleno de odio contra los cristianos, está crucificado ahí en la cruz. Hermanos, nuestra vida anterior, ¿sí se acuerda de su vida anterior? Y ahorita voy a mencionar eso. Ahí está crucificada con Cristo en la cruz. Estamos en Gálatas 2:20. Dice el versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vámonos a la siguiente parte. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, hermanos? Otra vez, lo mismo. Y ya no vive mi viejo hombre en mí. ¿Dónde está? Crucificado. Y ya no vive mi viejo hombre en mí. ¿Quién es el que vive en mí? Cristo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Hermanos, nuestro viejo hombre ya murió en la cruz. Vamos a primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y quiero que leamos, tengo el 11, pero para poder entender el contexto, vamos a leer desde el 9. Mire, qué tremendo lo que menciona el apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y luego después en el versículo 11, algunos dirán, qué atrevimiento, Pablo, les estás faltando el respeto. No, al contrario, es un halago. Pero miren, vamos a leer 1 Corintios 6, desde el 9 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados,
ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Quizá no todos, porque aquí Pablo menciona 10 pecados, pero por lo menos uno de ellos sí lo practicábamos, ¿sí o no? Pero miren lo que les dice. Y esto es, lea conmigo el 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, y esto erais algunos. Este era tu viejo hombre. Así eran ustedes antes. Pero por la gracia de Dios, ese viejo hombre ya está ahí en la cruz, con Cristo crucificado. Ese viejo hombre ya no existe, porque ya no vivimos así. Pablo les dice, ustedes ya no son así, bendito sea el Señor. Hermanos, nosotros ya no somos así, amén. Ese viejo hombre ya no existe. ¿Cuántas cosas malas hacíamos cuando no conocíamos al Señor? ¿Sí o no? ¿Cuántos pecados cometíamos a diario? No teníamos empacho en hacer cosas malas todos los días, ¿sí o no? Y nada nos remordía dentro de nosotros, la conciencia apenas. Pero no nos deteníamos en mentir, no nos deteníamos en robar, no nos deteníamos en pelearnos, no nos deteníamos en emborracharnos, no nos deteníamos en adulterar, no nos deteníamos en fornicar, en tantas cosas malas que hacíamos, hermanos. No nos deteníamos en pensar mal de los demás, no nos deteníamos en desearle el mal a alguien y hacerlo, y decírselo. Ese era nuestro viejo hombre, pero ya no existe, ya está en la cruz crucificado. Y quiero tomarme el atrevimiento con todo el amor en Cristo de preguntarle a nuestro hermano Manolo, y con esto lo compruebo. Manolo, dime algo. ¿Te acuerdas de la borrega? ¿Ya no existe o sí existe? ¿Dónde está la borrega? Crucificado con Cristo. ¿Entendemos, hermanos? Así le decían a Manolo, ¿verdad? Y no nada más la borrega, cada uno de nosotros. Quizá no teníamos apodo. No quiero mencionar el del hermano Francisco. ¿No está el hermano Francisco? Ah, sí, cierto, perdón, no recordaba. El hermano Francisco tenía un apodo, pero no lo voy a mencionar. Daniel sí sabe, ¿verdad? Los varones también, porque... Ahora, quiero aclarar, el hermano Francisco nos lo ha contado. Ha tenido la confianza para contarnos cómo era él antes y el apodo que tenía. Pero ese ya no existe, ya está en la cruz. Entonces, ¿dónde está el viejo hombre, hermanos? En la cruz. Pero hay un problema. Y esto sí es preocupante. El viejo hombre ya no existe en la práctica. Porque murió en la cruz con Cristo. Pero sigue existiendo, ¿sabe dónde? Aquí. Aquí sigue. Aquí está todavía. Aún recordamos todas las cosas malas que hacíamos y que nos gustaba hacer, y muchas de ellas, hermanos, nos siguen gustando. Pero no las hacemos porque sabemos que a Dios no le agrada. Pero aquí están, presentes. Sigue en nuestra memoria el viejo hombre, no el de la práctica, no el que vivía así, literalmente, pero sí el que recuerda, aquí está, sigue en nuestra memoria. Y corremos el peligro de llevarlo de la memoria a la práctica y volver a revivirlo. Eso sí es un peligro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que echarlo de nuestra memoria, sacarlo. Ese hombre viciado, porque recordamos las cosas que hacíamos, muchas de ellas
tenemos por sentado que no las vamos a volver a hacer, pero muchas de ellas nos siguen gustando y corremos el riesgo de que las volvamos a hacer. Entonces, cuando hagamos eso, ese viejo hombre vuelve a revivir, hermanos, en nosotros. Y el Señor nos manda que lo echemos, que lo expulsemos de nuestra memoria, que lo saquemos y que metamos al nuevo hombre, al espiritual, al que agrada a Dios, lo metamos aquí, en nuestra memoria. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Vamos a leer estos 3 versículos, todos unidos a una sola voz. Dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el apóstol Pablo? En cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Por qué en Romanos dice que nuestro viejo hombre ya está crucificado ahí en la cruz? Y aquí me dice que lo saque de mi mente. Porque el que practicaba, el que vivía, el que llevaba una vida de pecado, se quedó en la cruz. Pero el de la memoria sigue aquí, hermanos. Y tenemos que sacarlo. Te voy a preguntar algo. Algunas cosas de las que hacía antes, ¿a poco no nos siguen gustando? Oye, seamos honestos. A mí sí. Y nada más por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo, no las hago. Yo les he dicho a los jóvenes, si fueran incrédulos, ¿qué harían? Y ya les he platicado. Se sorprenderían, hermanos, de sus hijos. Un día le dije a Gerardo, si no fueras cristiano, ¿qué harías? Yo sería dark. Esos que andan todos de negro, ¿no? Un joven me dijo, yo robaría carros, hermano, no le voy a decir quién. ¿Sabe por qué? Porque ese viejo hombre lleno de vicios sigue aquí. Sigue aquí. Ya no en la práctica. El de la práctica ya está. Muerto. Pero aquí en nuestra memoria. Entonces dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, tantos vicios, tantas malas costumbres, tantos malos hábitos que tiene el viejo hombre. Dice, conforme a los deseos engañosos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego después dice el versículo 23, y renovaos. Esto es la clave, hermanos. Y esto lo vamos a tocar ahorita. Renovaos en el espíritu de vuestra, ¿qué? Mente. Es decir, ¿dónde radica todo el mal? Aquí en la mente, hermanos. Obviamente en el corazón. Pero todo parte del intelecto, de la mente, de lo que pensemos. Si pensamos bien, vamos a actuar bien. Pero si pensamos mal, pues vamos a actuar mal. No es como un niño que él todavía no tiene la capacidad para controlar sus pensamientos y dirigir sus acciones basado en sus pensamientos. Pero nosotros los adultos sí, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y luego después dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. ¿Cuál? El espiritual, el que fue creado a la imagen de Dios, según Dios. ¿Sí? El que fue creado como Dios quiere que seamos en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Sacar esos viejos vicios, esas viejas costumbres pecaminosas que en nada nos ayudan,
que nada más le dan gusto a nuestra carne, sacarlas y meter los mandamientos de Dios. ¿Sí? Mire, bien rápido, Pablo nos muestra dos versiones. Las dos versiones del ser humano, el viejo hombre y el nuevo hombre, en un capítulo que hemos leído muchas veces. Ahí allá adelantito, en el 5. ¿Sí? Mire, vamos a ver las dos versiones del ser humano. El viejo hombre, el que está lejos de Dios, el que se guía según la carne, las pasiones de la carne, y el nuevo hombre, el que se guía según el Espíritu de Dios. El viejo hombre que vive en la carne, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Permítanme, hermanos. Estaba en Efesios, dije, no, esto dice otra cosa, ¿verdad? Ahora sí, Gálatas capítulo 5. No me moví del libro de carta. Versículo 19 al 21. Este es el viejo hombre, el que se guía, el que es adicto a las obras de la carne. Versículo 19 al 21. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer estos 3 versículos a una sola voz. Gálatas 5, 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios y borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la vida del viejo hombre. Ahora, aquí Pablo menciona 17 obras de la carne, 17 pecados, quizás no todos, pero por lo menos en uno o en dos, si anduvimos ahí, ¿sí o no, hermanos? Y por lo menos uno o dos de estos 17 pecados están aquí en nuestra mente, listos para ser activados, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el viejo hombre sigue aquí, en nuestra mente. Ahora veamos al nuevo hombre, al espiritual, al que creó Dios. Versículo 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Ahí está, y deseos. Nuevamente, ¿dónde está crucificado aquel viejo hombre pecaminoso? Allá. Y si estamos en Cristo, todas las pasiones de la carne deben de estar ahí en la cruz, hermanos. Le voy a decir algo. ¿Se acuerda de Israel? Ahora aquí, si usted se fija en el viejo hombre, en la porción que leímos, se mencionaron 17 pecados. 17 pecados. Y le voy a decir algo. Tenemos que, y hay más, pero por lo menos de estos 17 tenemos que sacarlos todos de aquí. Le voy a decir por qué. ¿Se acuerda de Israel cuando sale de Egipto y ya va llegando? Y Dios le dice a Moisés, y también se lo dice a Josué, que al llegar a la tierra que él les había prometido, al área de Canaán, donde estaba Jericó y los jebuseos, los heteos, los amorreos, todos esos pueblos paganos e idólatras, Dios les dio un mandamiento. ¿Qué tenían que hacer con todos esos pueblos paganos? ¿Qué tenían que hacer? Destruirlos, echarlos, sacarlos, a todos. Porque Dios les advirtió que si no los echaban, esos pueblos paganos los iban a arrastrar al pecado y a la idolatría. La pregunta es, ¿Israel echó a todas las naciones? ¿Sí o no? No las echó.
consintió en que vivieran algunos ahí con ellos. Uno de ellos fue Jesús, de donde viene la mamá de Absalón, si no recuerdo ese pueblo. Pero no los echó. ¿Y qué pasó? Al que Israel no echara a esos pueblos, hermanos, empezaron a convivir. ¿Y qué pasó con Israel? Se empezaron a contaminar, se empezaron a apartar de Dios y empezaron a practicar la idolatría. Le voy a decir algo, nosotros también corremos el mismo peligro, hermanos, si no echamos de nuestra vida las prácticas antiguas, los vicios pecaminosos que aún nos siguen sometiendo y manejando cada día. Hermano, qué difícil es, yo lo sé, y es un proceso. No es de una vez todos, porque Israel no echó, las naciones que echó no las echó en un mismo día todas. Fue despacio. Nosotros, hermanos, cada día tenemos que ir viendo aquí qué es esas cosas que le gustaban al viejo hombre y sacarlas. Sí. El nuevo hombre, hermanos, el nuevo hombre que acabamos de leer, el espiritual, ese es el que Dios quiere que metamos aquí. ¿Cómo? Renovando nuestra mente y nuestro entendimiento, dejando los malos hábitos y costumbres que no edifican ni agradan a Dios, que no edifican ni agradan a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo en la porción que leímos hace un ratito en Efesios 4? Ya no lo busque, yo se lo leo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tenemos que meter en nuestra mente solamente acciones que agradan a Dios según sus mandamientos, hermanos. Eso es vestirse del nuevo hombre creado según Dios. Y Pablo lo explica claramente ahí en Colosenses capítulo 3. Vamos a esta porción. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. Ahí encontramos cómo el apóstol Pablo explica la manera en que podemos ir echando esos viejos vicios pecaminosos, esas malas costumbres que todavía están afectando nuestra vida y que no nos permiten disfrutar de una vida plena en Cristo, hermanos. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer todos con voz fuerte esta porción, comenzando desde el versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis. ¿Cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre otra vez, con sus hechos, y otra vez revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y mire, ahora lea el versículo 12, dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Una enorme lista de pecados, hermanos, que hicimos en otro tiempo y que están en nuestra mente, listos para ser activados nuevamente, y eso no lo podemos negar. Hay que despojarnos de ellos, sacarlos de nuestra mente y en su lugar poner en nuestra mente y en nuestro corazón mandamientos de Dios. ¿Se acuerda de Romanos 12:2? Un versículo que hemos leído muchas veces. ¿Se acuerda? Vamos a Romanos. Vamos a leerlo, hermanos, ¿sí? Yo sé que se lo saben de memoria, pero quiero que lo leamos para poder entender claramente lo que dice Romanos
12:2. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Dónde está la clave para ser mejores hijos de Dios? ¿Dónde está, hermanos? Aquí. En que tenemos que renovar nuestra mente. Si usted sigue creyendo que haciendo esas cosas que hacía antes está bien, entonces sigue viviendo como el viejo hombre. ¿Sí? Tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día para parecernos más al Señor. Filipenses, una porción que me gusta citar y que ya se la saben quizás. Filipenses capítulo 4, versículo 8. ¿Qué nos invita el Señor a través del apóstol Pablo? Filipenses 4:8. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Leemos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? ¿Se fijan, hermanos, dónde radica toda la acción de nuestra vida? ¿Dónde, hermanos? Aquí. Aquí. Yo he platicado con gente culta, estudiada, inteligente, que le conoce de todo. Pero cuando usted les lleva el evangelio, choca aquí. Les choca aquí, hermanos. Porque todo radica aquí en el corazón. El corazón es el carácter, hermanos, que tú tienes para hacer las cosas que a Dios le agradan. Tenemos que cambiar nuestra mente, hermanos. Si usted no cambia su mente, si yo no cambio mi mente, vamos a seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Y no vamos a dejar de ser los mismos cristianos, viciados de antes. Y en nada nos vamos a diferenciar de aquel hombre que antes era. Vamos a seguir siendo los mismos, hermanos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que usted y yo cada día seamos diferentes. Cada día vayamos echando. Vámonos. Así como Israel, esas naciones, cada día vayamos echando esas costumbres pecaminosas, esos hábitos malos, y que nos vayamos conformando y metiendo en nuestra mente la manera de vida que Dios quiere y que está aquí en su palabra. ¿Sí? Podría hablar de alguien, pero no lo quiero hacer porque no le conozco. Y quiero atreverme a compartir con usted mi testimonio. Cuando yo comencé en el Evangelio, hermanos, a mí me gustaba escuchar música. Pero ¿sabe cuál música escuchaba? Me ponía a trabajar y ponía, ya les he dicho esto a los varones y a los jóvenes, y ponía en el radio una estación que a las 6 o 7 de la tarde pasaba un programa que se llamaba La Hora de los Corridos. Creo que todavía sale. Y ahí está el hermano Gerardo, ¿no? Trabajando y oyendo los corridos. Y el domingo venía a la iglesia. Escuchaba un mensaje y todo. Pero entre semana. Y ahí estaba.
con la ayuda de Dios, con los hermanos que aquí se paraban y nos enseñaban, y con su palabra, a través del Espíritu Santo, poco a poco, hermanos, dije yo, ¿qué tengo que estar escuchando? Que si a Rosita Alvire le dieron 3 tiros. ¿Qué tengo que estar escuchando que los pistoleros famosos? ¿Qué tengo que estar escuchando? Eso no tengo que estarlo escuchando. Y llegó un punto, hermanos, y ahorita se lo confieso, sabe Dios que no miento, que ahorita me chocan, pero me gustan. Hermano, no me asuste. La carne que está en mí recuerda, pero mi espíritu me dice, no, esa música no es para ti. Y dejé de escuchar los corridos. Para la gloria de Dios. Me faltan muchas cosas por arreglar, hermano. Es un pequeño ejemplo. No tiene que ser de hoy a mañana la persona perfecta y madura, pero sí analizar en su vida y decir, ¿qué cosas tengo que quitar? ¿Qué cosas me manda Dios que quite de aquí, de mi mente? Las saque y las cambie por algo correcto, algo agradable a Él. ¿Cómo quiere Dios que viva? Mire, Efesios capítulo 5, versículo 8. Mire lo que dice. ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Lo tenemos, hermanos? Efesios 5, 8. Leamos, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Qué tenemos que andar escuchando la música del mundo? ¿Qué tenemos que andar haciendo donde el mundo anda? ¿Qué tenemos que estar haciendo las prácticas que el mundo hace? Dios le prohibió a Israel que no hicieran nada de lo que hacían los otros pueblos, y muchas cosas no necesariamente eran pecaminosas, pero al final de cuentas eran prácticas de pueblos paganos. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a Saúl, cuando vayas con los amalecitas, mátalos a todos? Hombres, mujeres, niños de pecho, no tomes nada, no tomes ni una pieza de oro, nada, no tomes nada. Y uno dice, bueno, los adultos, el rey, los niños, ¿qué culpa tienen? Esos niños iban a crecer, hermanos, iban a vengar la muerte de sus padres. Ok, está bien. ¿El oro qué? El oro estaba contaminado, porque estaba dedicado a los dioses. Y hay muchas cosas, hermanos, que todavía seguimos haciendo y que no necesariamente son pecaminosas, pero son cosas que el mundo hace. Son cosas que el mundo hace, hermanos. Un día una hermana me habló y me dijo, hermano, ¿qué cree? Yo voté para que ganara en Big Brother no sé quién. ¿Cometió pecado? No. ¿Cometió un pecado? No. Pero ¿qué tiene que andar haciendo un creyente en eso? ¿Sí entendemos, hermanos? Entonces es ahí cuando el Señor dice, cambia tu mente, renueva tu entendimiento. No tienes por qué andar haciendo las mismas cosas que los demás hacen. Señor, pero no es pecado. ¿Qué tiene? Pero ellos las hacen. Y si empiezas con eso, vas a seguir con lo demás. Tenemos que vivir como hijos de luz. Regresemos a Gálatas 2:20. Ya vamos terminando, hermanos. Entonces estamos estudiando el versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La última parte, la tercera parte. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y agrega Pablo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice, lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué está diciendo Pablo, hermanos? Pablo está diciendo, lo que ahora vivo como hombre, como humano, que todavía trae la naturaleza pecaminosa y todavía tiene aquí el viejo hombre. ¿Cómo lo voy a vivir? Lo que ahora vivo como hombre con todas sus pasiones, porque no podemos negar que cada día tenemos pasiones, hermanos,
que nos incitan a pecar delante de Dios. Y vamos a pecar, obviamente, ¿no? No somos todavía perfectos, sin pecado en ese sentido. Pero dice el apóstol Pablo, todas esas pasiones que me afligen cada día, queriendo pecar, porque dice la Escritura que el pecado nos asedia. Dios le dijo a Caín, el pecado te desea, tú eres el objeto de su deseo, el pecado. Hermanos, el pecado es como una sombra, está deseándonos, está buscándonos atrapar, es como la gravedad. La gravedad, si nos descuidamos y no estamos firmes, vamos a dar al piso. El pecado es exactamente lo mismo. Si no estamos firmes, hermanos, vamos a caer. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, lo que ahora vivo como hombre, o las pasiones de la carne que cada día me afligen, las vivo confiando en Jesucristo, que me da victoria sobre ellas porque me amó y se entregó por mí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 1 y 2. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leamos estos dos versículos. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El mayor ejemplo, hermanos, de quien padeció en la carne fue el Señor Jesucristo, porque dice que Él fue tentado en todo, en todo. Hermano, ¿fue tentado con mujeres? Sí. ¿Se le pararon mujeres hermosas enfrente? Sí. La Biblia no lo dice, pero cuando me dice que fue tentado en todo, doy por sentado que también en el aspecto sexual fue tentado. Fue tentado para tomar lo que no era de él. Fue tentado para actuar en el momento incorrecto. Fue tentado para todo, hermanos. Pero él venció. Él venció. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos invita el Señor? Dice el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Yo le quiero preguntar algo. Yo sé usted sabe cuántos años tiene, ¿no? ¿Verdad que sí? Pero no sabemos cuántos años nos quedan. ¿O sí? ¿Alguien sabe? ¿Verdad que no? Pues los años que le quedan, dice el apóstol Pedro, no los vivamos en la carne. ¿Cómo quiere que los vivamos? Versículo 2, segunda parte, conforme, no lo vivamos conforme a la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Imposible? No. Sí se puede, hermanos. Sí se puede. Dios quiere que expulsemos de nuestra mente al viejo hombre con todos sus vicios y hábitos pecaminosos y nos vistamos del nuevo hombre creado a la imagen de Dios en la justicia y en la verdad. ¿Cómo, hermanos? Renovando nuestra mente, renovando nuestro entendimiento como un guardarropa. ¿Cuántas hermanas tienen guardarropa? A ver, levanten la mano. ¿Cuántas hermanas tienen guardarropa? Aunque sea una o dos. Hermano, yo nada más tengo dos, pues qué bueno, ¿no? ¿Qué hace cuando dice, este vestido ya encogió? Porque encogen, ¿verdad? Los vestidos se encogen. O sea, se hacen chiquitos. Sí, ustedes siguen igual, hermanos. ¿Sí? Entonces dicen, ya no me queda. Aparte ya está usado, ya está viejo, ¿no? Así, ya está desgastado. Ya no se me ve bien. Me veo mal con este vestido. Voy a sacarlo, lo voy a tirar y voy a meter un vestido nuevo. Uno que me haga ver bonita, elegante. ¿Verdad, hermanos? Que me dé un buen aspecto ante todos. Así es el viejo y el nuevo hombre, hermanos. Tenemos que sacar todas esas malas costumbres de nuestra mente, echarlas y meter la palabra de Dios aquí.
Termino con esta invitación. Propóngase en su corazón. Y voy a hablar de ejemplos. Ya no decir mentiras. Hermano, yo no miento. Seguro, segura. No, hermano, yo no digo mentiras. Y la nariz así, ¿verdad? ¿Cuántas mentiras decimos todos los días? Hermano, es que a veces tengo que echarlas porque si no, no salgo para salir ahí del paso. Imagínese si le digo la verdad. No, si le digo la verdad a mi esposo se me pone como loco. Mejor prefiero decirle una mentirilla. Mentirilla o mentirota es mentira, es pecado. Yo le invito a que esa vieja costumbre fea que era del viejo hombre, se la quite. Y diga, Señor, ayúdame, batallo, porque a mí, aparte, pues la mera verdad, me encanta decir mentiras. Porque hay gente que le gusta decir mentiras y hasta se las creen y las saborean y toda la cosa, ¿no? Propóngase en su corazón, ya no mentir. Diga la verdad. Hermano, es que es cruel y... Ni modo. Sáquese esa vieja costumbre, ese vicio de decir mentiras, de mentir. Oye, si te hablan, dile que no estoy. No, a ver, aquí estoy. Así, tan sencillo, hermanos. Así. Dice la Escritura, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los... A Dios le agrada que seamos veraces, hermanos. Propóngase. Allí en su casa, ora a Dios y dígale, Señor, no te puedo mentir. Al pastor le puedo mentir, a los hermanos, pero a ti no te puedo mentir. Y tú sabes que sí, me echo 1, 2, 3, 4 mentiras al día. Ayúdame, ya no quiero hacerlo. Ayúdame, ayúdame. No voy a dejar de hacerlo de tajo, pero poco a poquito ayúdame, Señor. Propóngase, trate de cambiar su manera de hablar. ¿Cómo habla con los demás? Hay gente que habla y parece que está enojada. Hay gente que habla el léxico, hermanos. Yo siempre insisto con los jóvenes, el léxico. ¿Sí? El léxico. ¿Cómo nos dirigimos hacia los demás? ¿Cómo hablamos? Tu manera de hablar, hermano, hermana, te delata. Y habla de ti, habla de tu personalidad. Cuando uno escucha a una persona hablar, casi ya tienes definido su personalidad o su manera de ser, ¿no? El léxico. Hay palabras, y esto ya he platicado con los varones, hermanos, hermanas, y con los jóvenes. Hay palabras que no necesariamente son maldiciones, pero no se oyen bien en la boca de un creyente. Ya les he platicado a los varones, un día estaba trabajando en mi taller y estaba Gerardo ayudándome, todavía estaba aquí, ¿no? Jovencito, soltero, y estaba ayudándome. Y le digo, ¿sabes qué? Voy al centro a comprar un material, aquí te quedas, tú sigue. Y en eso llega un jovencito y dice, oiga, ¿le lavo la camioneta? Y vos, sí, está sucia. Digo, órale, sí, pero espérate, vente en unas 2 horas porque ahorita me voy a ocupar. Ok, muy bien, está bien. Y ya, se va, ¿no? Y le digo, Gerardo, ya me voy y me voy. Como a las 2 horas regreso. Y me ve Gerardo y empieza a reírse, así, a reírse. Yo, ¿qué pasó? Dice, es que ahorita vino el muchacho. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Cuál muchacho? El que te quiere lavar la camioneta. ¿Qué te dijo? Viene y me pregunta, oye, me ha llegado el ñosco. Y se agarra a reír, Gerardo. El ñosco, te dijo ñosco, papá. ¿Y qué es eso? Pero dice, no sé, pero soy yo bien chistoso. Hermanos, hay palabras que no necesariamente son maldiciones, pero no tiene nada que hacer en la boca de un creyente. ¿Sí? Hay una palabra que me cuesta decirla, hermanos. Pero no tienen que hacerlo, no tienen que estar. A veces les digo a los jóvenes, el domingo pasado hablaba con los jóvenes y ellos solitos me salieron. Les digo, voy a tratar de decirla con mucho cuidado, no se espanten. A veces usamos la palabra vato, ¿verdad que sí? Me costó trabajo decirla aquí en el púlpito. ¿No? Yo, el púlpito para mí es algo muy especial, pero lo digo con todo respeto. Y no, no es una maldición. Pero esa palabra, ¿quién la dice, hermanos?
los incrédulos, los borrachos, los maldicientes. Nada tienen que hacer aquí en la boca de un creyente. Los jóvenes decían, sí, hermano, y a veces decimos, no, que la morrita. Mira esa morrita. ¿Cuál morrita? El léxico, hermanos. A lo mejor usted no dice palabras esas, pero dice otras. Propóngase. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de edificar, ¿a quién? A los oyentes, a los que nos escuchan. Propóngase, dígale, Señor, yo no digo maldiciones, pero a veces sí, se me sale una que otra, ¿no? Pero ya no quiero hablar bien, quiero quitarme esas malas palabras que cuando estoy con mis vecinas las dicen y pues yo también las digo. No, quiero hablar bonito. Quiero que cuando las personas me escuchen, sus oídos se deleiten. ¿Cómo? Quiero mencionarte más. Quiero mencionar tu nombre, dando reverencia a tu nombre. ¿Cómo está, vecina? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. No ha llovido. Dios quiera y que llueva en esta ciudad. Vamos a orar para que Dios llueva. Así, hermanos. Entonces, las personas van a identificar quién es usted. Pero eso es ir quitando esas viejas costumbres de nuestra mente y metiendo las nuevas, las que el Señor quiere, hermanos. Propóngase en su corazón a no tomar cosas que no le pertenecen. Hermano, me está acusando de ladrón. No, pero a veces nos quedamos con cosas que no son de nosotros. ¿Sí o no? Ya se fue, ya ni para qué se lo doy, ya se le olvidó, ya ni modo. Un día una vecina me dijo, a mí me gusta pedir cosas prestadas y no regresárselas. Y le dije, ¿por qué? Pues para que se les olvide y quedarme con ellas. Y yo por dentro, qué bueno que me dice, para no prestarle nada, ¿verdad? Pero a veces somos así, hermanos. Pidió algo prestado, ya lo usó. ¿Qué hay que hacer? Gracias, aquí está. Y bien, nada que todo quebrado, ¿verdad? Aquí está, muchas gracias. Eso habla bien de usted. No, pero nos quedamos. No, aquí. Oye, ¿y eso? Pues me lo prestaron. Este libro, los libros, hermanos. Cuando presta un libro, dígame, vuelve. Es bien difícil. Cuando presta una herramienta, vuelve. Yo conozco, mejor no lo mande nadie. No me gusta, pues no debe ser eso aquí. Pero me lo han hecho. Pero tenemos que cambiar esas cosas, hermanos. Cosas así tan sencillitas, que van a mejorar nuestra vida y que nos van a ir conformando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese viejo hombre que está crucificado y el que está aquí, vámonos, irlo echando poco a poco, despacito, no le hace lo que tarde. Váyase quitando esas malas costumbres, lo que tarde, hermano. Es difícil, porque somos seres humanos. Pedro tardó en entender lo que era la ley y lo que era la gracia. No es que tuviera otra doctrina, simplemente él quería quedar bien con unos hermanos, pero también quería quedar bien con otros. ¿Y cómo le hacía? Tardó en entenderlo. Así, hermanos. Así despacito. Quitarnos cosas malas. Decía un hermano, esas coletillas de aquel hermano que llegó con una coletilla, ¿te acuerdas, hermano? Nadie le dijo nada, hasta que él solito se la cortó. Quitarnos esas coletillas que nos estorban y que nos hacen ver mal. Y cambiarlas por la palabra de Dios aquí en nuestra mente. Amén, hermanos. Vamos ahora. Padre bendito que estás en el cielo. En esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas cómo quieres que vivamos. Señor, te confesamos que como seres humanos es muy difícil y batallamos mucho con esta carne, con este viejo hombre que sigue aquí en nuestra mente y que todos los días nos incita a hacer cosas malas. Tú lo sabes y tú nos entiendes. Pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Queremos ser mejores hijos tuyos, Señor. Queremos ir quitando esas cosas malas, poco a poquito, ir madurando.
para llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Pero necesitamos tu ayuda. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo para que nosotros tomemos esas decisiones de ir dejando esas cosas que no son buenas para nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pido en esta mañana por mis hermanos que están aquí, para que tú ayudes a cada uno de ellos y que en esta mañana ellos tomen la decisión de empezar a hacer un cambio de mentalidad, renovando el entendimiento, para que podamos comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta, y que podamos ir cambiando nuestra mente. Así como estamos, hermanos, yo le quiero invitar en esta mañana a que usted no se vaya sin hacer un cambio nada más, uno, no dos ni tres, un cambio ahí en su vida. Yo sé que hay algunas cositas que usted practica, hace, y que usted sabe que no están bien, usted lo sabe, pero no le ha dado la importancia que tiene. ¿No le gustaría pedirle a Dios, comenzar por algo, por lo que usted quiera, y decirle, Señor, hoy en esta mañana quiero proponerme a mí mismo, proponer en mi corazón y proponértelo a ti, que me ayudes a dejar de hacer algo que no te agrada? Y eso se lo dejo a usted. Quiero empezar a cambiar. A lo mejor estoy escuchando música que no te agrada o que escucha el mundo, pero a mi carne le gusta. Quiero empezar a cambiar. Quiero empezar a cambiar lo que escucho. Quiero empezar a cambiar lo que veo. Quiero empezar a cambiar lo que hablo. Quiero empezar a ser buena persona con mis semejantes. A veces los trato mal. Quiero tratarlos bien, Señor. Porque a ti te agrada que yo sea benigno para con todos. Bueno, buena. Ya no quiero ser esa persona corajuda que se dirige hacia los demás, o coraje, con enojo. No, quiero tratarlos con amor. Tantas cosas, hermano, hermana, que podemos cambiar. Pero eso está en ti. ¿No te gustaría decirle al Señor, Señor, ayúdame, hoy quiero empezar, hoy quiero dar mi primer paso? Quiero orar por ti. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien? Amén. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Amén. Dios le bendiga. Amén. Así como un día tu servidor decidió no escuchar más música, esa música que nada me hace bien y que le agrada nada más al mundo y a la carne, así tú también puedes hacer cambios en tu vida. ¿No te gustaría decirle al Señor que hoy lo quieres empezar a hacer? ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Amén, amén. Dios le bendiga. Amén. Tantas cosas malas que hacemos. Y ¿sabes qué? El Señor se entristece. Pero si dejamos de hacerlas, es solo grato delante del Señor. ¿Habrá alguien más, hermanos, que quiera en esta mañana tomar esa decisión? Señor bendito que estás en el cielo. Muchos hermanos y hermanas en esta mañana están tomando decisión. Ayúdales, Señor. Y entre ellos me incluyo porque tengo muchas cosas que cambiar en mi vida, Señor. Ayúdanos a todos, ayuda a mis hermanos y aún a los que no levantaron la mano, que yo sé que también quieren cambiar. Ayúdales, Señor, porque sé que tu palabra no vuelve vacía y que va a ser mella en sus corazones. Estas viejas costumbres, esos malos hábitos, hay que erradicarlos de nuestra mente. Ayúdanos a hacerlo. Te pido por cada uno de mis hermanos, para que podamos triunfar sobre cada proyecto que tengamos de cambiar en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.